Para el ángulo B. Ejemplo número 4. Observa la figura y completa los espacios en blanco de acuerdo con la información. Está la figura, es un triángulo rectángulo. El ángulo recto tiene letra A. Los ángulos agudos tienen letra B y C. Aquí hay un cambio. No siempre el ángulo recto llevará letra C, puede cambiar. Lo que sí tenemos que fijarnos es de que el ángulo A esté frente al lado A y el ángulo C tenga enfrente el lado C y el ángulo B tenga enfrente de él el lado B. Eso es lo correcto. Bien, tenemos que completar acá en el inciso A la tangente para el ángulo C. ¿En dónde está el ángulo C? Acá está el ángulo C. Y nos dice... Debemos de recordar entonces que la tangente del ángulo C está dada por la ecuación cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto adyacente es B. El cateto adyacente es B. Pinto el ángulo. Esta es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Pinto el ángulo y toca B. Y el cateto opuesto es el lado que está enfrente, que es C. Entonces aquí debe de ir C minúscula. Y con eso contestamos el inciso A. Ya completamos el inciso A. Ahora completemos el inciso B. La cosecante es el inverso del seno. Cosecante es igual a la hipotenusa dividido cateto opuesto. Ese lo trabajaremos con color verde. La hipotenusa, aquí está la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y luego vemos que el cateto opuesto, ¿quién es? Es el lado B. Este es el cateto opuesto. Pregunto, ¿este lado es opuesto de qué ángulo? Vamos a ver, ¿a qué ángulo está enfrente? B. Entonces en este cuadrito completamos colocando el ángulo B. Cosecante del ángulo B es igual a la hipotenusa, que es A, dividido el cateto opuesto, que es el lado B. Ejemplo número 5. Construye un triángulo rectángulo que cumpla con las condiciones dadas. Coseno del ángulo B es igual a 4/5 y tangente del ángulo B es igual a 3/4. En primer lugar, se están refiriendo, las expresiones trigonométricas se refieren a este ángulo, ángulo B. Ya tenemos adelantado nuestro triángulo rectángulo. Como el coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, entonces la hipotenusa de este triángulo tiene valor 5. Entonces 5 es la longitud que hay en este lado, más largo de A a B, segmento de A a B. Y el cateto adyacente de este triángulo, viendo el ángulo B, es 4. Entonces este 4 no es más que la altura. Cateto adyacente del ángulo B, la altura, dividido la hipotenusa. Si nos vamos a la tangente del ángulo, debemos de recordar que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente del ángulo B. El ángulo B, cateto adyacente, valor 4. Cateto opuesto, el lado que está enfrente. El lado que está enfrente es cateto opuesto. Este cateto opuesto tiene valor 3. Bien, y con eso ya tenemos formado o construido nuestro triángulo, con una altura igual a 4, una base igual a 3 y una hipotenusa con valor igual a 5. Ejemplo número 6. ¿A qué distancia X se encuentra la persona que está observando el helicóptero? Bien, aquí está la persona, ve hacia arriba con un ángulo de elevación de 25 grados. El helicóptero vuela sobre el suelo a 20 metros de altura sobre la persona. Y la distancia X es esta la que tenemos que buscar, que no es más que la base de este triángulo rectángulo. Tenemos altura y tenemos un ángulo que vamos a llamar ángulo A. Entonces
tenemos que pensar en una función o razón trigonométrica que relacione altura con base. Pintamos el ángulo y para asegurarnos nos damos cuenta que tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces la única función que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente del ángulo. No hay hipotenusa, no me la piden. Entonces anoto la función trigonométrica tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces sustituyo datos. El ángulo A tiene un valor de 25 grados. Que ahora en vez de decir tangente del ángulo A voy a decir tangente de 25 grados. El valor del cateto opuesto es 20 metros. Y el cateto adyacente es X, es la base. Entonces debo de despejar X. X pasa a multiplicar a la tangente y la tangente que multiplica ahora viene a dividir a 20 metros. Entonces limpiando nos quedaría que para hallar X es igual a 20 metros dividido la tangente de 25 grados. Entonces tomas tu calculadora, 20 dividido, oprimimos la tecla tangente de 25 igual, y vemos que la distancia X tiene un valor de 42.89 metros. Esa es la distancia X. Bien, nuestro deber consistirá en resolver las actividades de la página 229 del ejercicio número 271 al ejercicio número 276 y también las actividades de la página 231 del ejercicio número 288 al